Bueno, qué tremenda bendición hoy poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. La bendición de la resurrección. ¿Cómo se llama el tema? La bendición de la resurrección. Quiero hacer una pregunta rápidamente. ¿Cuántos vinieron los 3 días? Jueves, viernes. ¿Cuántos vinieron el jueves? Ah, sí, el jueves. Muy bien. ¿Cuántos vinieron el viernes? Muy bien. ¿Cuántos vinieron hoy? Amén. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que es la resurrección. La resurrección de Jesús es la esencia, escúchelo muy bien, la esencia de la fe cristiana. Ya que Cristo resucitó de la muerte, de lo que Él había prometido, la resurrección confirma la veracidad de la vida, de la autoridad de las palabras de Jesús cuando Él lo dijo en Juan capítulo 11 versículo 25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escúchalo muy bien, debido a que Dios resucitó, tenemos la certeza que por Dios aceptó el sacrificio y la expiación de nuestros pecados. Fuimos declarados juntos debido a que Jesús resucitó, y al resucitar venció ¿qué? La muerte. Escúchalo muy bien. Nosotros también vamos a resucitar. La resurrección es nuestra esperanza. Cuando Jesús resucitó, podemos ver que fue uno de los hechos más significativos, escúchelo muy bien, que impactaron la historia de la humanidad, que cambiaron millones de vidas, cambiaron muchas personas alrededor del mundo. Estos acontecimientos se habían profetizado hacía muchos años atrás. Uno de los que los profetizó fue el profeta Isaías, que él lo dice en el capítulo 53, y que dice que Jesús sería traicionado, escarnecido, afrentado, que él sería escupido, dice la palabra, azotado, crucificado, pero dice la palabra que al tercer día resucitaría. ¿Y al tercer día es qué? Resucitaría. Hoy voy a tomar unos pasajes para explicar lo que fue esa bendición de lo que es la resurrección de Jesús. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 31. La palabra del Señor dice: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y ¿qué? Se sentó sobre ella. Escúchelo muy bien, la piedra no fue movida para que Jesús saliera. Usted lo debe entender. Porque él podía traspasar la piedra, ¿cierto? Fue movida para que los hombres miraran y pudieran ver que en realidad había resucitado tal como el Señor lo había dicho. El verdadero mensaje de la resurrección es: venga y vea, vayan y digan. Se lo voy a explicar. Ese es el verdadero mensaje de la resurrección. Vengan y vean, vayan y digan. Nosotros como creyentes, cada domingo es un día de resurrección. ¿Cuántos en realidad, así como lo decía estas mujeres, que había una piedra? Pero podemos decir que a veces en los hombres, en las mujeres, hay unas piedras que todavía no han podido ser quitadas. Esas piedras que están en el corazón, piedras de duda, piedras de incredulidad. Lo mismo que pasó con Tomás. Tomás dice: hasta no ver, no creer. Pero la palabra del Señor dice: bienaventurados los que creen sin haber visto, dice la palabra. Nosotros creemos por lo que estos testigos presenciales nos cuentan, pero también porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de estas verdades. La incredulidad
nos impide a nosotros acercarnos a Jesús, nos impide recibir las bendiciones. Uno tiene dos opciones, escúchelo muy bien. La opción es creer que Jesús resucitó y la segunda es negarse a aceptar la verdad. La gente pone hoy en día muchos impedimentos para que el Señor pueda actuar, poner piedras en el corazón. Piedras, como vuelvo y lo digo, piedras de duda, piedras de incredulidad, piedras de negativismo, piedras de temores, como vamos a ver lo que estos hombres de Dios hicieron. Podemos ver que el Señor dice, el Señor ya removió esas piedras y está sentado sobre esas piedras. Hoy es el día para que tú quites esas piedras y puedas creer. Miren, ¿cuál ha sido la piedra? Dice que había una piedra muy grande. ¿Cuál ha sido esa piedra muy grande que ha estado en tu corazón y no lo has podido quitar? ¿Qué tal la piedra? Tal vez hay una piedra en que no te deja crecer, una piedra que no te deja crecer, que no te deja avanzar, que no te deja creer espiritualmente, que no te deja alcanzar ese propósito de Dios para tu vida y para tu familia. A veces nosotros debemos ser humildes, tenemos que reconocer que necesitamos que Jesús resucite en nuestro corazón. Eso es lo que dice la palabra. Pero la palabra del Señor, cuando vamos a Mateo capítulo 28, versículos 5 al 7, hay un ejemplo de lo que nos puede dar lo que es la resurrección. Dice la palabra en Mateo 28, 5, 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces el ángel les habló a las mujeres y les dijo, no teman. ¿Qué les dijo? No teman, dijo, sé que buscan a Jesús el que fue crucificado. El versículo 6 dice, no está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar a donde estaba su cuerpo. El versículo 7 dice, y ahora vayan rápidamente, ¿y qué? Cuénteles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden de lo que les había dicho. 4 cosas de mi primera parte que quiero explicarle. Cuando estas mujeres van y encuentran al ángel, le ha removido la piedra y dice, lo primero que fue, no teman. Lo segundo, no está aquí. Lo tercero, vengan y vean. Y lo otro, vayan rápido y cuénteles. El ángel había anunciado las buenas noticias de la resurrección a las mujeres porque les dijo, ¿qué fue lo primero? No teman, les dijo. La bendición de la resurrección nos brinda a nosotros gozo y no trae nunca temor. Recuerde que la tumba estaba vacía porque Jesús había vencido la muerte y había vencido el temor. No podemos permitir que el espíritu de temor. ¿Por qué? Mire, este versículo es tan clave que usted lo tenga ahí. Romanos capítulo 8, versículo 11 de la Nueva Traducción Viviente dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. No podemos estar retrocediendo, no podemos estar intimidándonos por el temor, porque el mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos, escúchenlo muy bien, está en nosotros. La única forma para activar el espíritu, para activar el poder, es creyendo. Digan, creer. Vivir a la manera que Cristo, vivir a la manera centrados en lo que Cristo permite, es que se pueda impartir ese poder, ese espíritu en cada área de nuestras vidas. No poder vivir centrados en Cristo es como vivir nosotros mismos, vivir centrados en nosotros mismos. Como cristianos debemos vivir como aquel que murió y resucitó por nosotros. La verdad es que pasamos momentos difíciles. ¿Cuántos no han pasado momentos difíciles? Yo creo que todos hemos pasado momentos difíciles, pero no debemos retroceder. ¿Sabe por qué? Gracias a Jesús resucitó y nosotros somos más que vencedores.
Estamos llenos del poder de Cristo resucitado, dice la palabra del Señor. Lo segundo, ¿cuál fue la segunda palabra? No está aquí. La primera, ¿cuál fue? No teman. La segunda, no está aquí. Jesús no está muerto. Uno no debe buscarlo entre los muertos. Jesús está vivo y en medio de su pueblo. ¿Cuántos creen que Jesús está en esta tarde aquí? ¿Cuántos lo creen? Amén. Muchos a veces buscan a Jesús en lugares incorrectos donde no lo deberían buscar. Lo tercero que este ángel estaba diciendo, vengan y vean. Las mujeres pudieron comprobar por sí mismas que la tumba estaba vacía. En ese entonces, como hoy todavía sigue vacía, usted lo tiene que creer. La resurrección de Jesús es un hecho histórico, real y verídico. Por eso debemos nosotros creer en el poder de la resurrección, anhelar, escúchalo muy bien, anhelar a tener un encuentro con Cristo resucitado, el que vive también en nosotros. Cuarta pregunta, la cuarta respuesta que le dio el ángel a las mujeres que les dijo: vayan rápidamente y cuénteles. Mire, ellas recibieron la misión de proclamar con gozo la resurrección. Nosotros también debemos proclamar las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. La misión de la iglesia es proclamar el evangelio a todo el mundo. Por eso está la gran comisión, ¿cierto? De ir y hacer discípulos a todo el mundo. Entonces nosotros debemos empezar con los que están a nuestro alrededor. La vida cristiana, escúchenlo muy bien, la vida en Cristo se tiene que manifestar en nosotros, tiene que ser un reflejo de nuestra adoración al Señor y de ese amor sincero a los demás, como el Señor lo hizo. Vemos nosotros en los evangelios que narran que las mujeres fueron las primeras testigos que vieron la tumba vacía. Escúchelo muy bien, no era suficiente que fueran espectadoras, sino que tenían que ser embajadoras a llevar la palabra del Señor a otros. Por eso dice, vengan y vean, vayan y digan. Esa es la gran responsabilidad de la resurrección, dice la palabra. Por eso nosotros lo vemos cuando va María Magdalena a la tumba en Juan capítulo 20, versículo 13 al 16, en la Nueva Traducción Viviente dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, o quiere decir el jardinero, ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Imaginémonos esa escena. Qué escena tan linda y tremenda que nos da el Señor a través de su palabra. María Magdalena fue la primera persona que Jesús se le apareció. Ahí es a donde Dios se revela a la mujer para usarla con un propósito. Ella sale, dice la palabra, que ella sale corriendo, va a donde los discípulos, a donde estaban los discípulos, donde estaban los 11 discípulos. Dice que ella cuenta que vio al maestro, pero algo que a mí me gustó fue que los discípulos, ¿qué hicieron? No le creyeron a ella. Ellos estaban medio confundidos de la situación que estaba pasando, pero ella tenía la claridad de lo que estaba pasando. Escúchalo muy bien. A veces las mujeres ven lo que los hombres no ven. Esta mujer, María Magdalena, había visto lo que los discípulos no habían podido ver. Cuando se trata de fe, las mujeres buscan a Dios, se levantan, pelean por su familia, por sus hijos, no se cansan. Las mujeres siempre están ahí batallando por su esposo que tiene un corazón duro y está ahí. Ellas doblan rodillas hasta que vean el milagro en su familia.
Pero aquí vemos, muy bien por esas 35 que dijeron amén. Pero mire, este acto, cuando yo estaba estudiando la palabra, yo lloré. Jesús le dijo, María, ¿cierto? Se lo dijo, yo me imagino que se lo dijo con tanto amor, ¿cierto? Porque Jesús no le dijo, María, ¿y usted qué hace ahí parada? Oiga, ya resucitó, ¿usted qué hace aquí? No, se lo dijo con tanto amor porque la llamó por su nombre. Jesús nos llama por nuestro nombre porque Él nos trae con lazos de amor. Nadie nos conoce más que el mismo Jesús. Jesús sabe cómo llegar a nuestro corazón. Cuando Jesús te llama, sabe a quién está llamando. Cuando ella se dio cuenta que era Jesús que dice la palabra, yo me imagino que ella gritó de alegría porque vio a su maestro, ¿cierto? Cuando le dice María, como con ese amor. María. A ver, digan María. Ay, tan lindos. Dice María. ¿Qué dice ella? Dice que ella gritó Raboní, que quiere decir que maestro. Fue tanto el gozo, fue tanto la alegría, que dice la palabra que se fue encima, lo abrazó. Usted se puede imaginar ese momento tan glorioso, ese momento tan sorprendente al ver al maestro, al que lo habían crucificado, al que le habían hecho todo, y verlo ahí que estaba parado. Fue tanta emoción, alegría que esta mujer tuvo. Porque si usted se da cuenta, cuando ella llega, iba a ver ¿qué? Iba a ver un cadáver, ella iba a ver una persona ahí acostada, iba a ver al maestro acostado, el cadáver, iba a ver el rostro desfigurado, iba a ver las manchas en su cuerpo, las marcas de su cuerpo. Pero ¿qué se encontró? Se encontró con el Jesús diciéndole, María, ¿qué estás buscando? No estás buscando, le dijo, ¿qué estás buscando? ¿Dónde no tienes que buscar? Estás buscando, María. Hoy no es viernes, hoy es domingo. Y a mí me va a entender esto algo. Muchos viven en el pasado de la religiosidad. Muchos viven en ese pasado de la traición, pero déjeme decirle hoy, Jesús, Dios está en el presente y en el futuro, dice la palabra del Señor. Amén. Y vemos ese pasaje de lo que María fue la primera mujer. Pero vemos otro pasaje en la Biblia cuando Jesús se le aparece a sus discípulos. Está en Juan capítulo 20, versículo 19 al 22 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Wow. Porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba en medio de ellos y ¿qué les dijo? La paz sea con ustedes. ¿Qué les dijo? La paz sea con ustedes, dijo. El versículo 20 dice, mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y dice el versículo 21, y una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y el versículo 22 dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿Qué milagro podemos ver aquí cuando nosotros, por haber recibido esa resurrección, al entender de la resurrección, lo primero que dice la palabra fue que les trajo paz? ¿Cómo era la situación de ellos y la actitud cómo estaban? Estaban, dice que encerrados, que estaban con temor, estaban con duda. Jesús se les aparece y les dice, la paz sea con ustedes. Les impartió, porque el espíritu que ellos tenían, ¿cuál era? El de temor, el de miedo. Nos van a hacer lo mismo a lo que nos hicieron a Jesús, nos van a matar, nos van a hacer todo y nos van a crucificar lo mismo. Pero llegó Jesús y les impartió ¿qué? Paz a sus corazones, les impartió esa paz a la vida de estos discípulos. Dios quiere traer a nuestros corazones, escúchelo iglesia, paz, digan paz a nuestro corazón.
¿Cuántos viven todavía sin una paz verdadera? La resurrección le trajo a estos hombres, le trajo a la humanidad paz. La paz no es ausencia de problemas, la paz es la presencia de Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que produce la paz. Jesús es nuestra paz, escúchelo muy bien. Pero dice la palabra que Jesús les trajo alegría y regocijo porque ellos habían perdido toda esperanza. Habían perdido totalmente la esperanza porque habían visto morir desde muy lejos. Porque acuérdense bien que cuando crucificaron a Jesús, no había ninguno de los discípulos, solamente habían mujeres, y dice la palabra que estaban lejitos, pero ninguno de los discípulos estaba, porque ellos se habían ido porque creían que iba a pasar eso, pero dice la palabra que habían perdido toda esperanza. Pero dice que mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado, y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Imagínense, cuando lo vieron se llenaron de gozo. La resurrección nos trae alegría al corazón, es la esperanza a pesar de las circunstancias que estemos, dice la palabra del Señor. Y nos sigue diciendo que una vez más les dijo, ¿qué les dijo? Sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Mire esta verdad tan hermosa. Jesús les dio un propósito cuando se presentó. Jesús ya había cumplido el propósito en esta tierra. Ahora le tocaba a los discípulos continuar con ¿qué? Con ese legado. Y ahí fue cuando los comisionó a la gran, válgame la redundancia, los comisionó a la gran comisión que está en Mateo 28 de ir y hacer discípulos, dice la palabra del Señor. Pero dice la palabra que Jesús sopló su espíritu sobre ellos. El regalo más maravilloso de la resurrección, escúchelo muy bien, es el Espíritu Santo. Jesús mismo lo había dicho, que él iba, dice, que él no podía enviar al Espíritu Santo porque él tenía que ir ¿a dónde? Primeramente tenía que regresar al Padre. Dice la palabra del Señor, para que así dice, yo me iré, pero les dejaré el Consolador. Pero la palabra en Juan 16:7, en la Reina Valera dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera ascendido al cielo, no hubiera venido ¿qué? El Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Esa es la resurrección. El Espíritu Santo está en la tierra, mora en nosotros, nos da el poder para cumplir el propósito de Dios siempre. Él nos da el poder, porque así como este poder de estos testigos que fueron fieles al ver la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que trajo esa bendición. Pero mirando, ¿qué trajo más la resurrección? Fue el cambio del corazón. Mire, cuando Jesús fue crucificado, no estaban con sus discípulos. ¿Qué dice la palabra? Que ellos huyeron, se fueron, porque podría pasarle como les pasó a Jesús, tortura y muerte. Los discípulos dicen que estaban escondidos, estaban bien ¿qué? Escondidos y encerrados, estaban callados, pero si nosotros vemos la palabra del Señor en los evangelios, en el mismo libro de Hechos, nos cuenta ahí en Juan capítulo 2, 22, dice que después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que habían dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Escuche muy bien esto. Dice la palabra que cuando Jesús lo llevan, lo crucifican, dice la palabra que solamente muy lejos estaba ¿quién? Estaban las mujeres. Estaba María Magdalena, estaban las mujeres y habían más mujeres que seguían a Jesús y le servían a Jesús.
pero dice la palabra que habían otra clase de discípulos. No eran solamente los 12 o los 11 que habían quedado, no, habían más discípulos, pero esos discípulos eran como los agentes 007 que estaban escondidos, eran secretos, pero al ver ellos que crucificaron a Jesús, y uno de esos, ¿quién fue? Fue José de Arimatea, un hombre muy rico, un hombre muy millonario, fue el que fue a donde Pilatos y le dijo: Pilatos, dame el cuerpo de Jesús. Se lo da amablemente y lo lleva y lo mete a la tumba. Dice que esa tumba estaba vacía, que esa tumba donde entraron a Jesús, esa tumba fue hecha a la piedra. Dice que una piedra como caliza hicieron, que nadie había sido ahí metido. Pero por eso dice la palabra del Señor en la profecía, dice que Él murió como rico. Lo llevaron a ese rico. Pero ¿qué sucede aquí? Y aquí yo pude ver algo tan hermoso, que estos hombres que se llamaban esos secretos, esos hombres que estaban en secreto, no estaban como los 12. Ellos dicen que cuando vieron la situación, ¿qué sucedió? Sus corazones fueron cambiados, fueron totalmente transformados al ver que Jesús resucitó. Y dice que los discípulos se llenaron de gozo, estaban llenos de fuerza, estaban diciéndole a todo el mundo después: ustedes, los que juzgaron a Jesús, que le dijeron que él era un criminal, él es el Hijo de Dios. Y ellos decían: nosotros somos testigos de aquellas cosas. Si usted se da cuenta, la palabra dice: si ustedes no nos pueden callar, no vamos a callar, porque nuestros ojos han visto realmente lo que Dios, un Dios vivo, y todos saben que la respuesta fue la resurrección. La resurrección cambia el corazón de las personas, corazones cobardes que estaban escondidos, corazones que llevaban una apariencia, pero de una vez empezaron ellos a qué hacer, a predicar la palabra, a no callar, a ser testigos, porque eso es lo que nos lleva al Señor, a compartir la palabra del Señor. Y dice que ellos salieron a compartir el evangelio a todo el mundo, a llevar la palabra del Señor a todas partes, porque la resurrección es la respuesta de ese cambio. Personas que estaban en oculto, estaban con temor, ahora van a predicar la palabra. Personas que no querían estar cerca de Jesús se comprometieron y públicamente se comprometieron. Aquellas personas que iban y se huían, aquellas personas que se escondían, ahora estaban predicando, iban en pueblo a predicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque le creyeron al Señor, porque el Señor prometió: moriré al tercer día, pero resucitaré. Y dice la palabra que la fe de estos hombres es verdadera, estaban dispuestos a morir por ella. Y ellos predicando y enseñando: el Señor está vivo, no está muerto, ha resucitado. Y la única explicación para esto fue un cambio de corazón. La resurrección es un cambio en sus corazones. Por eso Marcos capítulo 16 versículo 20 dice: y los discípulos se fueron por todas partes a predicar, dice. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas de lo que decían. No hay otra explicación. La resurrección les dio la fuerza a ser testigos. La resurrección les dio esa fuerza para proclamar la palabra del Señor. La resurrección les dio la fuerza para predicar. Dispusieron totalmente sus vidas a hablar de Jesús. No podemos callar, escúchelo bien, iglesia. Jesús es el Dios de la vida, el que resucitó entre los muertos. Por eso, escúchelo muy bien, estamos aquí para glorificar al Dios que ha resucitado. Usted se dará cuenta que cientos y millones de testimonios de vidas transformadas. Lo vemos. A través de todos los tiempos hemos visto la muestra de lo que es el poder de la resurrección. Hemos visto que muchos han sido liberados de esas adicciones, llámese como se llamen, personas que han perdido esa esperanza. El Señor les ha vuelto a dar esa esperanza. Matrimonios que se han perdido, escúchelo muy bien, que han estado separados, divididos, han sido restaurados. Y la prueba, escúchelo muy bien, la prueba más concluyente es la resurrección de Jesucristo.
El que vive está viviendo dentro de nosotros. Qué tremendo. Y usted le diría, amén, pastor. Toda nuestra vida es por Cristo, el poder transformador de la resurrección. La resurrección de Jesús, como dije al principio, fue o es la clave de la fe cristiana. Jesús dijo, resucitaría, y así fue. Por lo tanto, no podemos estar completamente seguros que lo que el Señor ha dicho, lo ha prometido y lo va a prometer, lo prometió y no lo va a cumplir. La resurrección de Jesús es la muestra de un Mesías verdadero. Él no fue un falso profeta, como decían que era un falso profeta, no era un impostor. Él es el gobernante del reino eterno de Dios. Jesús resucitó y podemos estar seguros que nosotros también resucitaremos. La muerte no es el final. Resucitaremos, dice. Por el poder divino que resucitó de Jesús, está al alcance de nuestras vidas. Él está en nosotros porque Él va a dar vida a lo que está muerto. Escúchelo muy bien. Hoy el Señor quiere dar vida a lo que estaba muerto. La resurrección es la base del testimonio de la iglesia al mundo. ¿Y qué sucedió? Que después de la resurrección de Jesús, no de una vez subió al cielo. Dice la palabra del Señor que estuvo 40 días entre los discípulos, entre los apóstoles, hablándoles, diciéndoles. Y nosotros vemos en la palabra del Señor muchas apariciones del Señor. Se presentó a María Magdalena, se presentó a las 2 mujeres que fueron a la tumba, a los 2 hombres que iban para camino de Maús. Fueron personas que dice que un domingo en la noche se les apareció a los 7 pescadores que estaban en el mar de Galilea. Estaba ahí Pedro, se le presentó a 500 hombres, a 500 personas en Galilea, y dice que también se presentó a quien se le presentó a Jacobo, a Santiago, que era su hermano, y también a los 12 o a los 11, y les dio lo que era la gran comisión. Ellos vieron cuando el Señor ascendió al cielo, y fueron así lo que el Señor hizo. Imagínense cómo no dar testimonio que Jesús ha resucitado. Yo puedo decir, yo soy el testimonio vivo que Jesús resucitó en mi vida, porque primero estaba muerto en delitos, muertos en pecados, muertos en la droga, muertos en la borrachera, muertos en las mujeres, muertos en todo. Pero el Señor, ¿qué hizo? Murió por mí y resucitó. Y Él me dio que yo pudiera resucitar de la muerte. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y mire, pero algo que me gustó, y con esto termino para poder orar. En Juan 21:25, mire lo que dice. Y hay también en otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran por una, pienso que ni aún en el mundo caerían en los libros que se habrían de escribir. Amén. Qué tremenda palabra. No se escribirían por todas las cosas. El Señor murió por nosotros. El Señor está allá donde tú estás. El Señor prometió: moriré, resucitaré al tercer día, pero estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. El Señor resucitó de entre los muertos para darnos vida, y vida en abundancia. Esa es la resurrección. Creer, porque la base de la vida cristiana es creer. Vuelvo y les digo, llenamos nosotros de incredulidad muchas veces, pero es creer que el Señor murió por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, incline su cabeza. Vamos a orarle al Señor. Hoy pídele al Señor, allá donde tú estás, que tú le puedas decir al Señor: Señor, gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, porque la resurrección dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿Y cuántos matrimonios hoy en día vemos que están muertos? ¿Cuántas personas todavía están muertas espiritualmente? Hoy el Señor quiere revivirlas. Hoy el Señor quiere resucitar a esa familia que está en conflictos. Quiere resucitar a ese esposo, a esa esposa. Quiere resucitar a la familia. Quiere resucitar a los hijos. El Señor quiere traer una resurrección a las finanzas. Quiere traer una resurrección a los negocios, pero escúchelo muy bien, Él quiere resucitar ministerios de hombres, de mujeres, de jóvenes que alguna vez dijeron yo no puedo, eso es difícil, y lo que hicieron fue morir a ese ministerio, morir. Pero ¿cuántos no han muerto a los sueños? Hoy el Señor quiere traer a sus vidas que puedan vivir, revivir esos sueños que alguna vez ustedes dejaron por ahí. Aún, ¿cuántos médicos le dijeron, estás enfermo, vas a morir? Pero hoy el Señor está quitando esa enfermedad porque quiere darle vida y vida en abundancia.